Este episodio llega gracias a Espacio20.com, la primera plataforma de comercialización inmobiliaria premium. Hay que cuidar mucho cómo captamos ese interés de parte del cliente, identificando un buen buyer persona y haciendo que esta experiencia sea lo más rápido. Hoy en día queremos las cosas más sencillas y más rápidas. Son muy pocos los vendedores, no puedo generalizar, pero son muy pocos, y te podría decir entre el 5 a 7% de aquellos vendedores que realmente le hacen un tercer o cuarto seguimiento a algún cliente. Es importante hacerle un seguimiento porque un cliente compra más o menos en unos ratios de estadística de 6 seguimientos hacia arriba. Cuando de repente tú ves la pirámide de una empresa en la estructura financiera, en el primer escalón es la recapitalización. Entonces, una empresa joven es que tan rápido muevo mi flujo de caja para yo recapitalizar y volver a invertir y desarrollar un nuevo proyecto. En Latinoamérica somos uno de los países con menor tasa, ¿no? A pesar de ser una tasa fija. Entonces eso hace que sea una gran oportunidad poder invertir en Perú. Bienvenidos a Proyéctate el podcast. Hoy tenemos un invitado especial. Nos referimos a Humberto Marín Tochon. Es un líder con más de 15 años de experiencia en el área comercial inmobiliaria. Actualmente es CEO y gerente general del futuro inmobiliario, con una misión de impulsar el crecimiento a través de métodos avanzados de comercialización y desarrollo de equipos de alto rendimiento. Ha desarrollado metodologías y protocolos de atención en ventas. Además, ha demostrado un crecimiento transversal en el ámbito gremial inmobiliario, habiendo sido nombrado presidente del Comité Comercial de ACEI, Asociación de Empresas Inmobiliarias del Perú, desde el 2019 hasta mayo del 2022, y vicepresidente del comité hasta diciembre del 2023. Además, es conferencista, coach y mentor. Apasionado por capacitar equipos de ventas y generar impacto humano. Bienvenido, Humberto, a Proyéctate el podcast. Hola Humberto, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muchas gracias por estar aquí. Hoy día es un día especial porque vamos a hablar sobre ventas inmobiliarias y cómo podemos hacer para mejorar en la atención y el cierre de ventas. Muchas gracias, Sara. Muchas gracias por invitarme, brindarme este espacio para compartir experiencias, para compartir un poco lo aprendido y la verdad es que poder ayudar a otras personas también a enriquecer conocimiento. Humberto, cuéntanos cómo ingresaste al sector inmobiliario. Fue una anécdota, yo creo que más que al sector inmobiliario ingresé al área ventas, ¿no? Como toda persona en un área de ventas, ingresé de manera circunstancial, me gustó, me apasionó, es un mercado muy genuino, muy noble. Me motivó mucho, me cautivó al saber que cuando estaba brindando informes, cuando estaba generando algún tipo de repente de asesoría a aquella persona que estaba buscando una vivienda, ya sea para vivir o para invertir, pues esa persona tiene mucho tiempo para que junte de repente su dinero, es la única vez que compra. Entonces consideré importante prepararme, desarrollarme y brindar esa información de mucho valor para aquellas familias que compran una sola vez en su vida y pasan muchos momentos felices en este espacio en donde comparten con amigos, con familiares. Y eso me cautivó y inicié primero el área comercial y luego me quedé en el sector a seguir desarrollándome para poder sumar y ayudar a cumplir este sueño tan bonito que es de tener una vivienda, ¿no? Y de profesión estudiaste administración, ¿verdad? Es correcto, yo soy administrador de empresas. La administración ve varios campos, ¿no? Ve recursos humanos, ve la parte financiera, ve la parte administrativa. Y cuando yo inicié en el área comercial, empecé a desarrollar habilidades que iban formando cada vez más el trabajo con equipos de venta, liderando equipos. Y eso creo que me ayudó bastante en el desarrollo profesional. Yo inicié como promotor de ventas en este sector, luego fui vendedor, luego supervisor, luego he sido jefe, subgerente, gerente comercial. Y en cada una de estas etapas, una de las habilidades que me ha ayudado mucho ha sido de repente la fluidez para poder comunicarme, poder expresarme bien y trasladar las ideas. Pero algo mucho más importante es identificar cómo puedo ayudar a otras personas.
ya sea personas de mi propio equipo o ya sea personas que hoy en día estén buscando de repente una solución o algo referente a la necesidad que tengan, ¿no? Cuéntame, ¿qué experiencia has tenido en este trayecto? ¿Dónde ves tú que las inmobiliarias deberían mejorar o ajustar en este proceso de atención al cliente? En varias etapas. Primero, viéndolo desde el desarrollo inmobiliario, la experiencia del cliente. Y cuando hablamos de experiencia del cliente no solamente hablamos de la atención física, sino desde la parte del primer contacto con el cliente, que puede ser a través de los canales de difusión que pueda tener la empresa, que puede ser de tránsito, ya pueda ser digital o ya sea institucional, de repente en un convenio, en una feria, en una caseta de ventas, en la publicación clara que puedas tener en los medios de publicidad, ya sean portales o redes sociales. Entonces hay que cuidar mucho cómo captamos ese interés de parte del cliente, identificando un buen buyer persona y haciendo que esta experiencia sea lo más rápido. Hoy en día el mundo va cambiando y las personas van evolucionando y cada vez queremos las cosas más sencillas y más rápidas. Entonces, si nosotros cuidamos muy bien este primer espacio de hito, de acercamiento hacia el cliente, es importante tener en cuenta qué herramientas debo utilizar de automatización e inteligencia artificial para poder contactarme con un cliente. Luego de ello ya viene la experiencia de atención, ¿no? Que es tener básicamente un protocolo de atención que te permita de una manera estructurada poder ayudar y desarrollar cualquier consultas o dudas que puedan tener los clientes, abordando con información de valor, transparente, con acompañamiento, con transparencia, que ayude a aquella persona que pueda comprar, pueda identificar claramente las necesidades y pueda solucionar esas necesidades, ¿no? Sabemos que las personas compran de dos maneras, o ya sea para vivir, que es el disfrute, para satisfacer una necesidad básica de vivienda, y esa necesidad básica de vivienda hoy en día ha ido cambiando y evolucionando a través de los últimos años. Yo me acuerdo, yo inicié hace más de 15 años en el sector y las personas, el 95 a 98% compraban para vivir. Eran muy pocas las que compraban para invertir, pero las personas cuando compraban para vivir, compraban también solamente pensando en que solo una vez iban a comprar para vivir. Entonces era ese sueño y esa ilusión en donde decían, solo voy a comprar una vivienda. Y buscaban mucho satisfacer también la composición familiar, que hoy en día ha ido cambiando. Entonces, cuando buscaban comprar una vivienda, pensaban en ese largo plazo, ¿no? Comprar una vivienda de un metraje más grande, 3 dormitorios o 4 dormitorios, ¿no? Pero hoy en día hay una población más joven que de repente ya no tiene ese mismo concepto de compra de una vivienda, sino dice, hoy requiero de una vivienda y podría comprar uno de una habitación o de 2 habitaciones, que de por sí ya en los últimos 4 o 5 años predomina la adquisición o la compra de vivienda de 2 habitaciones, porque luego dicen, esta unidad la podría vender a otra persona o la podría rentar, y si de repente mi composición familiar crece, podría comprarme yo otra vivienda. Entonces ya no solo se piensa en comprar una sola vivienda en el tiempo, sino en poder comprar una y luego comprar otra, y que de repente esta compra sea modular, ¿no? Exacto. Entonces es importante tener en cuenta que cuando vas a llegar hacia el cliente a través de la comunicación y del asesoramiento, puedas identificar el perfil de compra del cliente y las necesidades que hoy en día tienen, y definitivamente predomina la vivienda. Pero ya también a través de los últimos años hemos podido identificar, gracias al desarrollo económico del país, a toda la estructura de densidad poblacional, al mismo desarrollo profesional de los peruanos, en donde hoy en día puedes encontrar a mucho profesional talentoso, joven, que tiene buenos ingresos y que requiere de una vivienda. Probablemente vive en las casas de sus padres, o de repente está independizado, vive alquilado, o de repente el trayecto también para poder trasladarse frente a un distrito a otro, en donde pueda vivir y pueda estar trabajando, hace que tenga la capacidad de compra y pueda tomar una decisión de poder comprar para invertir. Entonces,
Cuando ya los factores son para inversión, el asesor de ventas tiene que estar preparado para poder absolver no solo necesidades de adquisición de viviendas, sino también orientar para que pueda tomar la decisión con mayor rentabilidad para, en este caso, el inversionista, ¿no? Y cuando hablamos de inversionista, hablamos dos tipos de inversionista. El inversionista ahorrista, que es aquella persona que tiene un excedente de dinero y que ha venido de repente ahorrando y que lo puede tener en un plazo fijo, en fondos mutuos, o que de repente está tomando algún riesgo para acciones, o lo tiene en un fondo de inversión y puede encontrar una gran oportunidad, utilizar ese dinero para poder comprar una vivienda que te puede dar una plusvalía y una rentabilidad a través del alquiler, ¿no? Antes todos vivían en casas familiares que eran de 2 pisos, 3 pisos y de pronto ha habido una evolución. Esto ya se ve en el co-living y esto se ve también en departamentos más chicos. Se ve que ya no pienso en comprar un solo departamento muy grande, sino 2 departamentos chicos tal vez. Puede tomarlo como este es mi primer departamento, no necesariamente es el último. Es correcto, ¿no? Y lo podemos identificar en modelos de desarrollo de países o ciudades más desarrolladas, ¿no? Vemos que en Estados Unidos, en España, en Europa en sí en general, comprar una primera vivienda era para satisfacer una necesidad básica, luego tenías una vivienda de disfrute, que pueden ser las casas de campo, las casas de playa, y luego tienes una vivienda para rentar, que es tu tercera vivienda, y que el sector financiero también se va adaptando al comportamiento de compra, ¿no? Entonces, cuando compras para hoy en día para una inversión, y tienes el sustento no solo de la capacidad adquisitiva, sino también tributaria, en el cual tú puedes alquilar esta propiedad, el banco te permite poder comprar 1, 2, 3 propiedades y que más o menos 90% de lo que tú percibes a través de la renta te permite como capacidad de endeudamiento de ingresos para poder volver a comprar una tercera o cuarta propiedad dentro de un rango de crédito o capacidad de endeudamiento que puedas tener con el banco. Pero muchas personas de repente no tienen esa información y esperan, por un lado, tener el dinero o el capital total para que puedan comprar una vivienda cuando puedes utilizar una herramienta financiera de apalancamiento con un banco para que puedas comprar una vivienda e incluso esta vivienda se puede revalorizar en el tiempo y lo que va a generar es que tú puedas vender esta propiedad, de repente ya no comprarte una, sino comprarte 2, o vender una y pagar la otra y tener una al contado. Incluso puedes hacer efectivo con un crédito con garantía mobiliaria en el cual tú pones en prenda esta propiedad y te dan disponibilidad de efectivo para que tú puedas volver a comprar de repente otra. Entonces hay muchas modalidades que tú puedes generar una acción importante para que puedas ver también una oportunidad de inversión grande en este mercado y sobre todo por lo que acabas de mencionar, ¿no? Cada vez las propiedades están siendo de repente más pequeñas, más asequibles porque el usuario hoy en día valora otros espacios que viene a ser el transporte, en la ciudad 15 minutos, ¿no? Que tú tengas parques, cultura gastronómica, centros educativos, centros comerciales, espacios de salud, que ayuden a que vías de transporte ecoamigables y que puedan generar un traslado mucho más cercano hacia la población y no necesariamente solo el layout del departamento, ¿no? Porque a eso se le suma todas las áreas comunes que tiene el edificio. Hay muchos espacios que ayudan a que este espacio, que es un poco más pequeño y que es asequible para aquella persona que de repente no tiene unos ingresos muy altos, pueda tener hoy en día una propiedad formal y con una calidad de vida esperada, con disfrute dentro de los amenities y el entorno que tiene dentro del propio distrito. Sí, lo interesante también es la evolución que ha tenido el diseño de los edificios multifamiliares a través del tiempo, ¿no? Antes solamente era tu departamento y ese era tu mundo. Ahora hay hasta cine, piscina, parrilla y además siendo varios departamentos, varias unidades, hacen de que la cuota, ¿no?, de mantenimiento ya sea mucho más económica, tiene muchos beneficios a la vez vivir y crecer en altura, ¿no? No, definitivamente sí.
asociado al valor del departamento y al disfrute de los espacios que tienes, el mantenimiento es un porcentaje valorado porque tienes seguridad, tienes limpieza en los espacios, tienes disfrute de las áreas comunes dependiendo de la necesidad. Hay muchos espacios que tienen coworking, de repente con los amigos que puedas hacer un espacio de una fiesta, un cumpleaños, un área de parrilla. Y por un lado si yo quiero celebrar algo, pues voy y lo disfruto de un espacio, termino ese espacio de celebración y de disfrute y luego me voy a descansar, ¿no? Cuando lo haces en tu propio espacio, luego tienes que limpiar, luego tienes que manejar, entonces se va deteriorando también ese espacio que es privado y va a depender mucho de lo que estés buscando, pero hoy en día, viendo el desarrollo del comportamiento de las personas o sociales, vemos que cada vez las personas buscan más que sea mucho más rápido y mucho más sencillo y fácil que puedas generar de repente una experiencia más agradable, ¿no? El tema del ROI. ¿Cómo ves tú ahorita el tema del banco y del ROI cuando tú compras un departamento, por ejemplo, aquí, ¿no? En Lima Moderna, San Isidro, Miraflores? ¿Cómo ves ese ROI? ¿Ha subido, ha bajado en los últimos meses? Va a depender mucho del distrito, de la tipología que compres, del valor de endeudamiento que tengas, en este caso en función al apalancamiento, y definitivamente el valor del alquiler que vas a poder percibir. Claro. Vas a tener un mejor porcentaje de rentabilidad si es que es un departamento de una habitación, y porque vas a poder percibir una renta mucho más atractiva y a la vez el retorno de esa inversión en tiempo te va a permitir que puedas recuperar el valor invertido en un menor tiempo. Pero tienes que ver varias variables dentro de esa evaluación. Uno, el lugar, el valor de alquiler, el valor del endeudamiento, el tipo de tasa de endeudamiento para que puedas tú adquirir una vivienda y poder elegir, ¿no? Para eso hay varias herramientas que puedes utilizar. Una de ellas es el Cap Rate, que es el tiempo de recuperación de la inversión, o el PER, que es la tasa de rentabilidad que marca en función a tu inversión, y con estos indicadores vas a poder elegir si comprarías de repente en un distrito de una tipología de un ambiente frente a otro distrito, o si podrías elegir en el mismo edificio un departamento de un dormitorio o de 2 dormitorios y que puedas encontrar pues la mejor inversión en función a la necesidad que tengas en ese momento de invertir, ¿no? Coméntame, mira, vamos a suponer que yo soy una persona que voy a comprar un departamento para invertir. ¿Qué sería lo que me preguntarías? Primero, ver cuánto es lo que has pensado invertir y en qué distrito has pensado invertir y cuál es el factor de renta que vas a utilizar, si es una renta a través de aplicativos con renta corta, que puedan ser por noche, y si tienes experiencia para poder rentar o has visto alguna empresa que pueda ver la administración de la renta en renta corta, o si estás pensando en una renta tradicional que normalmente se dan entre 6 meses o 12 meses, y qué es lo que has pensado, ¿no? ¿Cuál es ese público objetivo? Si son familias, si son parejas jóvenes, o si de repente son estudiantes, son médicos. ¿Cuál es ese público objetivo que has pensado? ¿A quién le vas a rentar? Cuando pueda abordar todas estas preguntas, definitivamente argumentar la venta a través de un desarrollo estructurado que permita brindarte un grupo de alternativas que tú puedas escoger, ya sea de un dormitorio, de 2 o de 3, pero cuando hablamos de inversión, definitivamente los departamentos de un ambiente o 2 son los más rentables en el tiempo, ¿no? Porque tienes un menor valor de inversión. Cuando he tenido el caso de asesorar a clientes que de repente en algún momento tienen el dinero y luego dicen, yo quiero comprar un departamento de 3 dormitorios porque quiero invertir ahora y en algún momento me gustaría vivir en él, yo lo que les recomiendo es no te compres uno de 3, cómprate 2 de 1 que te permita en el tiempo poder tener doble renta. O sea, no estarías haciendo una buena ejecución de tu endeudamiento y de tu financiamiento a través de una inversión si pondrías todo tu dinero para comprar un departamento de 3 dormitorios para inversión, cuando podrías tener doble renta con 2 departamentos de un dormitorio, o de repente con 2 departamentos, uno de 2 y uno de 1, en el cual vas a poder diversificar, e incluso si en algún momento, por
cosas circunstanciales, podrías requerir el dinero, podrías vender uno y utilizar ese dinero para apalancar el otro sin ningún problema, ¿no? Supongamos que ya eligió el departamento que estaba dentro de su presupuesto, estaba en la zona que quería. ¿Qué es lo que debe ver antes de comprarlo? Lo que tiene que tener en cuenta es primero el respaldo de la inmobiliaria. Es importante tener en cuenta el respaldo de la inmobiliaria, la trayectoria que ha tenido en el tiempo, cuántos proyectos ha ejecutado, si tiene demandas y sanciones en Indecopi, Sí, ¿no? hay una Para lista, poder hay una saber, lista. sí, claro, tienes que tener en cuenta y cuáles han sido las sanciones y los motivos, ¿no? ¿Por qué en realidad lo sancionaron? Identificar cuál es ese factor que primero me va a poder permitir brindarme esa seguridad de a quién le estoy comprando. Como segundo punto, ver si es para inversión, qué tipología, en este caso de cantidad de ambientes, que puede ser de 1, 2 o 3 dormitorios, me va a generar una mejor renta en función a la situación actual económica que yo me encuentre para invertir. Y si es para disfrute, importante tener en cuenta las vías de transporte, las áreas verdes, la zona, el entorno que me pueda generar a través de un disfrute de seguridad, también para este caso, para la persona que está invirtiendo y para la familia, ¿no? Por las demás integrantes de la familia. Una vez que ya tengo identificado el entorno y tengo identificado a la inmobiliaria que me va a brindar, es poder ver las áreas comunes que tiene el edificio y que si van acorde con lo que yo estoy buscando como expectativa, ¿no? Si es una familia joven que de repente no tiene hijos, una familia unipersonal, estamos hablando que de repente tiene mascotas y el edificio está preparado para que sea de repente pet friendly, o en este caso, si yo me movilizo por medios de transporte ecoamigables, si tiene estacionamientos para poder tener carga de medios de transporte ecoamigables, si el lugar donde voy a comprar tiene espacios de ciclovías para yo poder trasladarme. Entonces son factores adicionales a las áreas comunes que yo debo de tener en cuenta, adicional a la sala Zoom, a las áreas de parrilla, si tiene gimnasio, si tiene piscina y qué tanto uso yo le voy a dar para que esto tenga un equilibrio entre el valor de inversión y el valor de disfrute dentro de la toma de decisión de compra. Luego de ello, importante, una vez que ya identifiqué todo, qué banco va a financiar la compra, ¿no? Con qué banco yo me siento más cómodo, qué banco me da la mejor alternativa, porque yo podría tomar un crédito ahora y este crédito definitivamente es a un mediano o largo plazo, pero no tomaría como algo físico, estable en el tiempo o estático, porque tú puedes hacer una compra de deuda frente a otro banco con una mejor tasa y puedes encontrar un beneficio en función al comportamiento económico del país y a nivel mundial, ¿no? Porque la tasa de referencia te va a bajar o te va a mantener un estatus. Si la tasa de referencia sube, definitivamente lo que ganas es que tu cuota es fija a través del tiempo. De repente no es como otros países en Latinoamérica en la cual la tasa va cambiando en función a la tasa referencial que pueda manejar cada país. En nuestro caso la tasa es fija. Si tomas una tasa fija, porque también podrías poner una tasa variable en la cual los 5 primeros años es fija y los 5 próximos años es revolvente. Entonces eso lo que va a hacer es que tú puedas estar preparado, porque si la tasa sube, tu cuota es fija, ¿no? Y si las tasas bajas, te da la oportunidad de que tú puedas negociar y que puedas bajar tu tasa mensual o tu cuota mensual para que al final tengas una mayor rentabilidad si estás en un valor de alquiler o una menor condición de pago si lo estás comprando para disfrute. Lo interesante es que ahora el mercado no solamente se ha abierto a Perú, o sea, hay muchos peruanos que ahora también están comprando en Miami, están comprando en Colombia, están comprando en otros países, es decir, ya no solamente hay que ver el mercado peruano como única solución y alternativa para compra. Ahí se puede ir evaluando también las tasas y las facilidades que hay en cada país para que abras tu campo también de elección. Definitivamente en Latinoamérica somos uno de los países con menor tasa, ¿no? A pesar de ser una tasa fija. Sí. Importante tenerlo en cuenta porque también la inflación en nuestro país es baja. Entonces eso hace que el tipo de cambio sea estable también
y todos estos factores económicos en el país hace que sea una gran oportunidad poder invertir en Perú, no solamente para aquellos peruanos, sino también para personas que están en el extranjero, porque encuentran, por un lado, un valor de plusvalía importante en función a las vías de desarrollo del país, al déficit de vivienda que hoy en día se encuentra por encima de 1.3 millones de familias que requieren de una vivienda. Y todos estos factores hacen que sea muy atractivo, ¿no? Aún el espacio de suelo, de tierra, de desarrollo, y que empecemos a tomar un modelo de desarrollo como ciudades o países más desarrolladas, ¿no? Tenemos como un ejemplo Chile, tenemos un desarrollo bastante potente en Brasil, Colombia, en las cuales tienen más de 3, 4 ciudades que tienen un desarrollo muy atractivo, adicional a la capital, ¿no? Que en este caso es Bogotá. Tienes a Medellín, tienes a Cali, que son ciudades bastante grandes y bien desarrolladas, ¿no? En el caso de Perú, tienes a Lima, que tiene un desarrollo urbano solamente centrado entre Lima Moderna, Lima Centro, Lima Top, y por ahí un Lima Sur muy corto, un Lima Norte también muy corto, un Lima Este que tiene mucho por desarrollar, y sobre todo por las vías de transporte, ¿no? Hoy en día, con la ruta 2 del tren, esa conectividad va a ayudar a que las personas también puedan trasladarse mucho más rápido y no tengan que migrar hacia el centro de la ciudad. Sí, se está descentralizando, ¿no? Para que puedan generar una acción importante de desarrollo. Entonces se espera un desarrollo también, pero tiene que ir de la mano con la planificación urbana, ¿no? Y básicamente con servicios básicos. Sí, justo en el podcast anterior tuvimos la presencia del arquitecto Tito Fernández Dávila. Es uno de los urbanistas más reconocidos aquí en el Perú. Él ha sido parte del grupo profesional que ha desarrollado el Plan MET 2040. Entonces, ahí hablábamos de la importancia de reestructurar, ¿no? Los canales, y una estructura y una malla urbana tienen que ver un poco con el ordenamiento de las vías. Se pueden hacer varios trazos y cambios para que fluya mucho mejor la integración con las diferentes zonas, y hablamos de algunas zonas de intervención, por ejemplo, de la Avenida Argentina, que está esta zona industrial que está proyectada como una bisagra entre Lima Norte, Lima Centro, el Callao. Entonces estábamos hablando de una, entre comillas, con una operación que se tiene que hacer en diferentes sectores para que esto pueda fluir adecuadamente y cada edificio ya no esté suelto, sino ya esté integrado. Claro, ¿no? Y que vaya acompañado, en el caso de Lima Centro, si así lo podemos ver, con diferencia de Lima periférica, es los servicios básicos, ¿no? Agua, desagüe, que no llega a poder tener de repente un abastecimiento de inversión pública, y el costo de inversión privada es muy alto, no lo podría absorber un proyecto, ¿no? Exacto. Entonces tiene que ir de la mano para que también esto brinde calidad de vida y que se inserte a la población a poder comprar una vivienda formal que trae de la mano agua, desagüe, luz y vías de transporte que ayuda a que la calidad y disfrute de las personas sea mucho más agradable. Complemento importante la infraestructura, ¿no? Colegios, salud, zona comercial, para que cada unidad pueda ir desarrollándose y vaya creciendo armónicamente, ¿no? Que es lo que queremos para nuestro país. Ahora, vamos a la parte de la inmobiliaria. El crecimiento de las inmobiliarias está muy bien, está muy avanzando bastante, pero hay un talón ahí que a veces demora, que es vender bien y vender rápido, ¿no? Porque sabemos que tienes que tener por lo menos un 30% de las ventas para comenzar a construir, ¿no? Cuéntanos, por favor, el detrás de cámaras, cómo viven las inmobiliarias este proceso. Es un proceso bastante retador frente a un escenario, y va a depender mucho del tamaño de la inmobiliaria, ¿no? Si es una inmobiliaria que ya tiene un renombre y ya tiene una trayectoria ganada, probablemente esa gestión no es que sea fácil, pero ya tiene una base de datos, sobre todo de repente es un segundo, tercer, cuarto proyecto en la misma zona, y esto hace que más personas puedan tomar el riesgo de comprar una vivienda
en planos, ¿no? En donde todavía no hay nada ejecutado y definitivamente lo que llevan a favor es una gran rentabilidad porque pueden comprar una vivienda en planos por debajo de un 20, 18% hasta la fecha que se entregue. Pero por el otro lado hay un riesgo bastante grande porque todavía no hay nada ejecutado, por eso es importante tener en cuenta qué empresa le estás comprando. Pero lo importante es saber en qué modelo de empresa me encuentro yo hoy en día. Es decir, yo me encuentro en una empresa que tiene un respaldo, que tiene una estructura, que tiene proyectos estructurados, o me encuentro en una empresa en la cual recién es mi tercer, cuarto proyecto y la estrategia es distinta, o de repente me encuentro en una empresa que este es mi primer proyecto, ¿no? Entonces, cada una de ellas tiene una estrategia diferenciada, porque en la primera empresa tengo una base de datos, tengo un renombre, tengo una acción, tengo proyectos que me apalancan para poder generar una acción estratégica potente de poder llegar al cliente. Utilizando los canales de 3 pilares importantes, ¿no? El digital, que lo comentábamos hace un momento, el tradicional y institucional. El institucional, que son las ferias y eventos corporativos que puedes hacer. El tradicional es tu punto de ventas, casetas y vallas publicitarias que puedas tener. Y el digital es la cantidad de inversión que yo pueda tener para poder estar en portales inmobiliarios, en redes sociales, para hacer acciones de branding, o acciones solamente de SEM o SEO, que básicamente es contenido, que te permita decir, ok, yo tengo tanta inversión para poder captar una cierta cantidad de clientes interesados en el proyecto, pero a la par tengo un branding que también genero contenido de mucho valor y que toda esta estructura me permite captar un cliente y poder venderla. Entonces, en la medida del tamaño de la empresa, la estrategia dimensionada va a tener una eficiencia. Pero cada una de ellas tiene una receta y identificar cuál es la parte o la fortaleza que yo debo de rescatar para convertirla en una estrategia tanto de comunicación y de cercanía al público para poder llegar a este óptimo de tiempo de la preventa, ¿no? Porque es en el hito en el cual yo empiezo a tener ya un financiamiento de crédito constructor y poder iniciar la construcción y terminarla en los plazos establecidos por parte del ofrecimiento comercial. Claro, porque si no ahí se va todo lo que pensabas ganar en este proyecto, ¿no? O sea, es importante medir los tiempos y tener una muy buena comunicación para poder ofrecer adecuadamente tu producto al mercado. Si tu producto no lo conocen y no saben los mismos vendedores cuál es la diferencia entre tu producto y el que está a 2, 3 cuadras, entonces la comunicación no llega adecuadamente y eso podría perjudicar un poco la venta de ese proyecto, ¿verdad? Cuando hago consultorías y me piden una consultoría de planeamiento estratégico comercial, nosotros revisamos desde el lado del futuro inmobiliario, revisamos mucho 3 pilares importantes, que es básicamente personas, y en eso entramos mucho en temas de capacitación, de protocolos de venta, de seguimiento, que es importante por parte de la fuerza de ventas, tanto en producto, en financiamiento, que es toda la parte de conocimiento de banco, que ayude a poder al cliente identificar o absolver las dudas que pueda tener por un lado, asesorar al cliente para que pueda lograr ese objetivo que es adquirir una vivienda, ya sea para disfrute o para inversión. Entonces, la mejor manera de poder vender es saber escuchar. Ese es el principal pilar, ¿no? 2, estar bien capacitado para que puedas ayudar, porque tú puedes escuchar y entender la necesidad, pero si no sabes cómo ayudar, te quedas en un vacío. Entonces, la idea es estar bien preparado, bien capacitado, con la última información, tanto financiera, de conocimiento de producto, que ayude a conectar con el cliente. Y un tercer pilar importante es poder tener la empatía con el cliente, ¿no? Que ayude a ponerte en su lugar y poder orientar a la persona a que pueda escoger la mejor decisión dentro de lo que esté buscando. Entonces eso va a ayudar mucho dentro de la gestión. Definitivamente, dentro de todo, los pilares importantes es tener un buen protocolo de atención hacia el cliente, un buen protocolo de atención de ventas, que va a ayudar a tener una secuencia, ¿no? Porque no es solo informar, sino tener una estructura a través de pasos que te va a poder permitir orientar y tener un asesoramiento de calidad de cara hacia el cliente para que el cliente pueda tomar una decisión informada. Y dentro del protocolo tener básicamente una estructura de herramientas, de manejo de objeciones, de técnicas de venta, técnicas de cierre,
con un buen speech, con un buen protocolo que ayude a centrar y que se vea más profesional y de repente no más improvisado, ¿no? Que tenga toda una estructura de asesoramiento para aquel cliente y que encuentre pues una satisfacción frente a lo que esté buscando. ¿Cuál es el protocolo básico mínimo que deben tener una inmobiliaria? Definitivamente el protocolo es una pauta, ¿no? Es una secuencia de pasos. A veces cuando llego a una inmobiliaria no tienen un protocolo o de repente no quieren robotizar al equipo y lo que buscamos es no robotizar al equipo, sino lo que buscamos es que tengan una ayuda, una guía. Igual se va a mimetizar al estilo de cada vendedor, pero tiene que tener un saludo, tiene que tener preguntas de indagación que puedas hacer, un buen desarrollo de la venta, un buen manejo de objeciones, buenas técnicas de cierre y sobre todo un buen cierre de atención, ¿no? Para poder evaluar qué tan bien has podido comunicar tú el producto que has estado ofreciendo. ¿Qué errores tú has visto que cometen mucho que tú dices, uy, si yo pudiera hablar con todo, estuviera frente a mí toda la fuerza de ventas de todas las inmobiliarias aquí presentes, ¿qué le dirías, por favor? No cometan estos 3 errores que siempre veo que se repiten y así de forma práctica, por favor, evitemos. El principal 3, uno, no se confíen, ¿no? A veces uno dice, no, yo ya tengo una trayectoria, tengo una experiencia, el mercado va cambiando, el consumidor va cambiando y uno se tiene que ir actualizando. No se puede confiar. Uno, no te confíes en lo que sabes, sino prepárate, capacítate. A veces de repente uno refresca porque entra en un espacio de confort y en una monotonía que hace que probablemente yo sepa lo que tenga que hacer, pero no lo hago. 2, por otro lado, importante mantener un buen protocolo de ventas, porque ya no estamos en un mercado, si bien es cierto cómo ha crecido el mercado inmobiliario, vino creciendo muy, muy rápido, acelerado por la propia demanda insatisfecha que tiene el país, ¿no? Pero cada vez el cliente está siendo más informado, entonces conoce de planos, conoce de cuotas, conoce de tasas, conoce de financiamientos, y si no estás preparado para poder asesorar a un cliente, entonces no vas a poder llegar a los estándares de calidad de atención y de cumplimiento de objetivos. Entonces tienes que tener una buena capacitación que te ayude a poder llegar y conectar con el cliente. Y un tercer factor que la mayoría de equipos de venta encuentro es el seguimiento. Son muy pocos los vendedores, no puedo generalizar, pero son muy pocos, y te podría decir entre el 5 a 7% de aquellos vendedores que realmente le hacen un tercer o cuarto seguimiento a algún cliente, ¿no? La mayoría le hace 1 o 2 seguimientos a un cliente. Entonces, es importante hacerle un seguimiento porque un cliente compra más o menos, según los ratios de estadística, de 6 seguimientos hacia arriba, ¿no? O sea, lo mínimo que tienes que hacer son 6. Entonces, algo que de repente dentro de los factores que hoy en día encuentro como oportunidad de mejora en las fuerzas de ventas es la calidad y cantidad de seguimientos que le puede hacer a sus clientes que tiene hoy en día como cartera. Cuéntame un poco sobre la estructura comercial. Supongamos que tienes a una inmobiliaria, tiene buenos proyectos, la construcción también está ya garantizada por una empresa realmente ya reconocida, ya tiene el tema de bancos un poco solucionado, pero ¿cómo armaría este equipo comercial si es su primer proyecto? Definitivamente, si es su primer proyecto, yo recomendaría que contrate una empresa de intermediación inmobiliaria, porque no va a tener, el presupuesto para poder tener un talento capacitado y un profesional para que ayude a cortar el tiempo de ventas que necesita. Definitivamente es una de las preguntas que me hacen muchas de las empresas que de repente están teniendo 1 o 2 proyectos, ya debería estar pensando en poder tener un equipo interno cuando tenga más de 3 proyectos en simultáneo, ¿no? Y con una dotación mínima de 30 unidades por proyecto. Porque ya en ese espacio de tiempo va a poder tener un presupuesto atractivo como para poder pagar un jefe comercial, un coordinador de marketing y tener debajo de ello una estructura, tener las herramientas para poder comercializarlas y poder ser diligente al momento de la toma de decisión, ¿no? Pero muchas empresas de repente encuentran una oportunidad y dicen, no, yo voy a armar mi propia área y contrata de repente un supervisor y tiene un vendedor, pero no tiene una estructura, no tiene un proceso, no tiene una gestión.
Y si bien es cierto, se ahorran en un presupuesto salarial en función a su estructura, pero pierden tiempo de ventas que debieron haber ejecutado. Y cuando una empresa es joven, lo que tiene que ver es el modelo de recapitalización, ¿no? Cuando de repente tú ves la pirámide de una empresa en la estructura financiera, que es básicamente como una pirámide de Maslow, en el primer escalón, que vendría a ser en la pirámide de Maslow, las necesidades básicas de alimentación, vivienda y vestimenta, es la recapitalización, ¿no? Entonces una empresa joven es qué tan rápido muevo mi flujo de caja para yo recapitalizar y volver a invertir y desarrollar un nuevo proyecto. Entonces el foco más importante está en las ventas, y si no tienes el foco importante en las ventas, en cumplir el ritmo de ventas en el tiempo establecido y no lo estás haciendo de la manera adecuada, volteas y dices mi financiamiento, volteas y dices mi factor constructivo, porque cuando yo desgloso una factibilidad financiera, tengo ventas, tengo mis ingresos indirectos, los indirectos, los directos, tienes el costo financiero, tienes tu presupuesto comercial, tus impuestos antes del costo financiero o tu utilidad neta antes del financiero, tienes tu renta, que son básicamente tema de impuestos, utilidad neta, ¿no? Entonces este factor, cuando no lo tienes claro y te enfocas en donde de repente no en ese momento es importante, es tener en cuenta que deberías de contratar a una empresa especializada para que te absuelva esa solución en el momento indicado y poner el foco, por un lado, en la construcción, que representa más del 50% dependiendo del proyecto, 50, 51, 53%, y buscar las eficiencias para que el proyecto sea rentable y contratar a una empresa que te ayude con la intermediación y que ese flujo de dinero en función a tu flujo de caja sea un menor tiempo posible. Entonces, cuando ya llegas a una estructura en la cual el tiempo te permite tener un talento humano, pues es tener tu área de marketing, tu área de ventas y tu área de administración de ventas, dependiendo de la cantidad de estructura que puedas tener en función de la comercialización. Pero básicamente en esa estructura deberías de manejar tu equipo, ¿no? Tienes que pensar en todas las posibilidades que pueden haber para que trates de evitarlas y tratar de ir a lo seguro, ¿no? Y ser un poco más práctico en este sentido y no complicarte mucho la vida, sino contratar a personas especialistas que te puedan ayudar para que puedas ir desarrollando los proyectos y vayas viendo qué público es el público que realmente satisfaces adecuadamente y en el que te puedes desarrollar para unos siguientes proyectos. Pero ya en ese camino hay empresas que ya ahorita la están batiendo y son imparables, como el caso de Ifica, como el caso de Urbana, como el caso de muchas inmobiliarias que ahora ya veo que tienen 5, 7 proyectos a la vez. ¿Cómo crees que se ha logrado el éxito? Definitivamente el cumplimiento del ofrecido, ¿no? La idoneidad en este caso en la comunicación y en la entrega del bien. Por un lado está lo que yo prometo que voy a cumplir y por el otro lado está lo que yo realmente cumplo. Entonces cuando tú llegas a ese equilibrio, lo que pasa es que muchas personas confían, te refieren y hay un alto ratio de referidos. Yo me acuerdo mucho cuando veía los márgenes de input de cuál es la participación de información de los clientes y entre el 18 y el 20% de los clientes que compraban eran clientes referidos. Entonces, ¿qué tan importante es tener una cercanía con el cliente, ¿no? Entonces eso va a ayudar a forjar y a tener un pilar y un cimiento importante para el desarrollo de los próximos proyectos, ayudando a cumplir cada una de las etapas que tenga bajo una buena estructura de estrategia comercial que te pueda ayudar a cumplir los objetivos, ya sea en planos, ya sea en construcción o ya sea con entrega inmediata. ¿Qué recomiendas comprar? Por tu experiencia, ¿qué dirías? Va a depender mucho de la necesidad del cliente, ¿no? Si un cliente requiere una vivienda pronta para vivir, ya con entrega inmediata. Si no tiene la necesidad, podría ser en planos o en construcción. Si lo quieres para invertir 100% en planos, cubriendo y manteniendo tu rango de margen y disminuyendo el riesgo que puedas tener, no comprándole a cualquiera, sino comprando una empresa reconocida o que te pueda traer una trayectoria. Entonces eso te va a dar una tranquilidad y te va a dar una ganancia en el tiempo, ¿no? Entonces la plusvalía podría estar en un porcentaje. Lo otro es armar un buen cronograma de pagos,
en el cual tengas una estructura en un tiempo determinado, un hito, y te van abonando por hitos, entonces tú vas viendo y tangibilizando la estructura en este paso y que puede estar salvaguardada tu inversión en el tiempo. Bueno, entonces ya un poco que cubrimos la parte inmobiliaria, luego vemos que has tenido una faceta en ASEI, ¿no? Has sido el presidente del comité comercial, ¿no? Cuéntame, ¿qué aprendiste en esos años en los que has estado, hasta hace poco, hasta el 2023 has estado en ASEI? Cuéntame un poco qué has aprendido en ese tiempo. Muy interesante. Yo estaba en el comité comercial por ahí entre 6, 7 años. Estuve 2 años como presidente, 2 años como vicepresidente. Y interesante, uno, los contactos, la red de contactos, creo que es importante. Crece. Sí, ¿no? Eso es importante porque te ayuda a poder brindar soluciones y también tener un equipo muy genuino en poder ayudarte, ¿no? Eso yo creo que es un factor importante, sumado a la experiencia de mercado, sumado a la experiencia de eventos institucionales, sumado a compartir estrategias, buscando siempre el beneficio de los clientes, a generar eficiencias y optimización en equipo frente a hacia los asociados. Entonces, toda esta estructura yo creo que ha permitido poder tener mayor conocimiento, no solo de una estructura comercial o de la comercialización de una inmobiliaria, sino también cómo se mueve el mercado, ¿no? Hacia dónde va, cuál es la oportunidad y cómo debes tú de abordar estas oportunidades que se presentan en el mercado, y que hoy en día eso me permite poder ser director en varias inmobiliarias. Hoy en día yo soy director comercial y esa visión estratégica me ha podido permitir hoy en día asesorar a que las empresas puedan tener un crecimiento constante. ¿Qué preguntas o qué temas claves crees que se deben tocar en una reunión de dirección comercial? Va a depender mucho del enfoque de la estrategia de la compañía, ¿no? Va muy alineado al pay plan de la compañía, es a dónde está y a dónde quiere llegar y en qué tiempo quiere llegar a ese lugar, y la hoja de ruta o la estrategia que va a llevar a cabo, ¿no? Y por un lado tienes la parte de financiamiento, cómo voy a hacer yo que la compañía crezca y cuáles van a ser mis fuentes de financiamiento. Por el otro lado está la adquisición de tierras, cuántos proyectos voy a desarrollar, en qué triángulo debería estar enfocada mi inversión, bajo qué parámetros financieros debería estar enfocada esa inversión. Debajo de ella la estrategia de comercialización, cómo voy a yo generar una estrategia de comercialización en función a un coordinador y a un forecast del proyecto y de la compañía para poder mantener un flujo de caja positivo, y cómo yo voy a ir siendo modular en esa estrategia, sumado a cuánto debería ser el porcentaje de mis gastos generales como planta operativa. Si yo tengo una planta operativa, cuál es mi máximo de producción y cuánto debería estar hoy en día. Hay unos márgenes ya establecidos para que tú puedas mantener una eficiencia, pero básicamente son los temas principales que uno toca en un directorio. Hablando con diferentes inmobiliarias, ¿qué elementos crees que se están repitiendo y que se deben corregir ya para el sector de inmobiliarias? No sector ventas, no sector personas que compran, sino el sector de inmobiliarias aquí en el país. Primero, abordar que el mercado está creciendo de manera acelerada. Hay buenas noticias para el mercado inmobiliario. Han bajado las tasas de interés, el tipo de cambio, puedes utilizar tu AFP, subió el bono Mi Vivienda. Sumado a ello, hay una demanda insatisfecha muy grande que hace que hoy en día, al bajar las tasas, el valor de cuota de un alquiler es muy parecido al valor de compra de una vivienda. Entonces, tú podrías estar pagando tu propia propiedad en vez de estar alquilando, ¿no? Es entendible cuando las tasas suben, sí, definitivamente el alquiler es un poco más bajo, entonces dice uno, prefiero alquilar todavía, porque de repente no tengo la capacidad para poder pagar. Pero hoy en día, al haber bajado tanto las tasas, es un buen momento para comprar y poder equilibrar este punto en donde el alquiler es muy parecido a la cuota mensual de un banco. Para ello, el cliente tiene que prepararse financieramente, que es algo que encuentro siempre en el mercado, ¿no? Hay muchas personas que incluso, sin importar el nivel de ingresos que pueda tener, no están preparados financieramente para poder calificar a un crédito. Entonces sí es importante mantenerte un buen historial financiero, que puedas declarar tus ingresos, que sea formal, para que cuando encuentres la oportunidad de inversión, ya sea para vivir o para invertir de un departamento, tengas el apalancamiento de una entidad financiera.
¿Cómo crees que se han ido evolucionando, desarrollado las ferias inmobiliarias? Las ferias inmobiliarias en nuestro país, yo he ido a ferias inmobiliarias en Chile, en Brasil, en Colombia, en México, estuve encima en España el año pasado y yo creo que nuestro país tiene una estructura de ferias muy robusta, ¿no? Creo que es un factor importante para que las personas puedan encontrar una oportunidad de compra. ¿Cuántas ferias al año más o menos encontramos aquí? Principales 3, 4 y por ahí pequeñas, de repente unas 4, 6 ferias más, si no es más. Porque más o menos yo les escucho como 4 ferias o 3 a 4 ferias, pero estas son 2 veces al año más o menos. Claro, ¿no? son grandes, pero más allá de la cantidad de ferias o el tamaño de las ferias que puedan haber, hacia el cliente finalista es una gran oportunidad porque concentra a un cierto número de inmobiliarias en función de donde esté buscando y lo que va a hacer es poder ir y comparar en un solo momento de tiempo cuál es la mejor alternativa y quién cumple mejor sus necesidades. Entonces tomar una decisión informada, oportuna y con todas las garantías que éstas te puedan entregar. Entonces, de cara al cliente, una gran oportunidad y de cara a los desarrolladores inmobiliarios, una gran oportunidad para poder exponer sus productos frente a una demanda insatisfecha que también se concentra en un solo lugar y que pueden acortar sus tiempos de toma de decisión de compra. Ahora coméntame, el futuro inmobiliario. De pronto, de comenzar como promotor inmobiliario, ventas, gerente comercial y ahora ya abriste ese futuro inmobiliario. ¿Qué proyectos tienes para desarrollar ahí? ¿Cómo te ves? Y buena la pregunta. Para mí fue un salto bastante grande. Venía del mundo corporativo. Si bien es cierto, el área comercial es muy dinámica, pero al estar como empleado, uno tiene una seguridad, ¿no? De un salario. Entonces, lanzarte al mundo de emprendimiento te lleva a otro tipo de responsabilidades porque tienes un equipo a cargo por quien también tienes que velar, tienes un mundo de aprendizaje y va a depender mucho de la producción que puedas hacer, ¿no? Entonces, es un reto bastante grande y hoy en día nosotros tenemos 4 unidades de negocio dentro de la gestión. Una de ellas es la capacitación, ¿no? Todo lo que va en función a capacitación, equipos de ventas, básicamente asesores de ventas. Tenemos por otro lado las consultorías, ¿no? Que es nuestra segunda unidad de negocio, donde armamos planeamiento estratégico corporativo y planeamiento estratégico comercial. Y nuestra tercera unidad de negocio es armar estructuras comerciales para aquellas empresas que de repente no tienen una estructura comercial. Les ayudamos a armar su estructura comercial, ayudándolos a encontrar el talento idóneo para la posición que están buscando, ya sean vendedores, supervisores, jefes, personal de marketing, administración de ventas o de servicio de atención al cliente. Y la cuarta unidad de servicio que tenemos dentro de ello, hacemos la intermediación comercial a través de agentes en el cual ayudamos a vender sus propiedades en un menor tiempo posible con toda la estructura y estrategia que tenemos dentro del área. Nosotros tenemos un área de marketing, tenemos un área de inteligencia comercial y tenemos un área de venta, ¿no? Entonces tenemos un área bastante robusta y estructurada, con procesos claros, con estándar de herramientas digitales que permiten que tengamos un resultado en un menor tiempo y a un menor costo, ¿no? Bueno, algunas preguntas ya para terminar. ¿Cómo ves a Humberto antes de ingresar al sector inmobiliario y ahora ya con 15 años de experiencia en el sector? Una buena pregunta. Definitivamente, más allá de la experiencia y el conocimiento, algo que creo que no ha cambiado en el tiempo es la acción genuina y noble de querer ayudar a más personas, ¿no? Y yo creo que es algo que ha perdurado desde ese momento hasta ahora y creo que va a seguir con ese enfoque que es un pilar importante en mi crecimiento personal y profesional, siempre buscar cómo ayudar a las demás personas.
Entonces, en ese momento lo tenía, hoy lo tengo y creo que lo voy a seguir manteniendo, que me ha podido permitir abrir puertas, tanto profesionales como personales. He podido encontrar en este mercado muchos amigos que siempre han podido estar ahí, ya sea para un consejo, ya sea para una pregunta, de repente para una alianza estratégica, para una oportunidad de negocio. Y profesionalmente he encontrado una línea de carrera, un desarrollo profesional que me ha permitido poder encontrar una unidad de negocio y hoy en día ayudando tanto a los clientes que buscan una vivienda como a mi equipo, ¿no? Que hoy en día conforma el futuro inmobiliario, en donde mi factor y mi pilar importante y principal para mí es ver cómo ellos se pueden ir desarrollando y pueden ir creciendo en la misma estructura que va creciendo la compañía. Perfecto. Entonces, ¿cómo te ves de aquí a 2 años? Nosotros queremos estar liderando el mercado, probablemente siendo una de las principales empresas, brindando consultorías, capacitaciones, formación de talento humano y ayudando a que más personas puedan encontrar ese lugar soñado, ese departamento ideal para que pueda vivir o invertir. Si cerráramos con una mirada personal, ¿cuál es el momento o la experiencia o la anécdota que has vivido a lo largo de estos 15 años, esa historia que tú la llevas en la mente y en el corazón, que ha dicho, por eso estoy aquí? En realidad, cuando era vendedor, me acuerdo que vendía en Lima periférica de la ciudad y algo que me marcó mucho fue cuando una vez una persona compró un departamento y llegó con un presente y me dijo muchas gracias por haberme ayudado a cumplir este sueño, porque era una persona que no estaba bancarizada. Tuvimos que aperturar una cuenta de ahorro con garantía, insertarlo en el sector inmobiliario y financiero más que todo, y que al final pudo lograr y comprar su vivienda. Y a veces no es tan fácil, porque cuando uno empieza a evaluar o a atender, podría descartar a un cliente que por capacidad de pago no está, pero Correcto. Siempre buscando esa alternativa de cómo poder ayudar a otras personas. Entonces, cuando uno te comparte esa felicidad, lo llena de mucho valor. O sea, lo que hace es realmente ayuda a que otra persona pueda cumplir su sueño. Y también algo que me ha quedado siempre marcado es al equipo que he tenido a mi cargo, ¿no? He tenido la oportunidad de poder trabajar con muchas personas, pero indistintamente si trabajábamos juntos o de repente ya no estábamos trabajando juntos, manteníamos el grado de amistad y siempre en esa línea. Gracias por haberme enseñado, por haberme orientado a tomar una decisión en el momento indicado, porque fuiste un gran mentor para mí, brindándome conocimiento, información y sobre todo ayudándome con a veces temas personales que solamente un líder puede escuchar, ¿no? De repente no hace mucho, pero el escuchar es un montón para otra persona. Entonces yo creo que es algo que me lleva en el camino, esa felicidad de ir contribuyendo frente al entorno, ¿no? Me gustaría llegar a muchas más personas, pero yo creo que a todas las personas que voy conociendo en el camino trato de poder compartir, ¿no? Igual que contigo, nos conocimos en un núcleo de repente social y hoy en día estamos compartiendo, estamos acá en el podcast y siempre que hemos tenido oportunidad estamos también viendo cómo encontrar algún soporte o ayuda o información. Entonces yo creo que esa parte genuina que tiene una persona de ayudar a otra es algo que valoro un montón, ¿no? Entonces es algo que me llena de gratitud y que hoy en día me llevo como gran recuerdo y como gran satisfacción para poder seguir formándolo en el tiempo. ¿Cuál crees que es tu propósito, así, si dirías en una frase, en una palabra? Ayudar a otras personas. Ese es mi propósito, ¿no? Ayudar a lograr su mejor versión. Es mi propósito en el tiempo. Siempre he tenido una filosofía de poder compartir conocimiento, compartir lo aprendido, para que otras personas a raíz de eso lo puedan hacer mucho mejor y que su tiempo de aprendizaje sea más corto y su resultado sea más gratificante.
Muchas gracias, Humberto. Y ya saben, hoy día hemos hablado de todo un poco, hemos hablado de que no basta comprar una sola vivienda, de repente piensa que pueden ser 2 departamentos pequeños o comenzar como un departamento de una unidad, de un dormitorio, y de pronto puedes ir flexibilizando el tema de flexibilidad en la compra. También hemos tocado un poco la importancia de una inmobiliaria cuando está comenzando, es marketing, ventas, un poco tercerizarlo por la primera fase hasta que de repente tengas 2 o 3 viviendas o 3 multifamiliares de más o menos 30 unidades, ¿no? Para que puedas comenzar ya a tener tu propia fuerza de venta. Y bueno, y para todas las personas que desean comprar un departamento, ya saben, el banco no es la única solución, pueden haber un abanico de posibilidades, no se cierren en una sola opción para poder lograr el sueño de la vivienda propia. Muchas gracias y estamos comunicándonos con personajes así como Humberto en este podcast en la siguiente oportunidad. Hasta pronto. Si te gustó este episodio y deseas escuchar más historias con propósito, suscríbete a nuestro canal y activa la campanita. Este episodio llegó gracias a Espacio20.com, la primera plataforma de comercialización inmobiliaria premium.